Bueno, ahora vamos a dar la bienvenida a la doctora Mariana Gómez Mejía. Ella es directora, Laboratorio de Neurociencia y Comportamiento Humano de la UPB, aquí en la ciudad de Medellín. Así que vamos a tener en esa sesión, va a tener un objetivo muy principal, que es conectar la base científica del sonido con decisiones creativas y de negocio. Atención, emoción, memoria y elección en marketing y branding. Así que démosle un aplauso y una bienvenida especial a Mariana Gómez Mejía en nuestra charla Neurobeat, Gracias. hackeando emociones con música. Bueno, muchas gracias. Buenos días. ¿Cómo están? Con toda la energía, ¿cierto? Bueno, perfecto. No, estoy súper feliz de poderlos acompañar el día de hoy. Vamos a hablar de la mente, del cerebro, de la música, pero les tengo una sorpresa antes. Porque cuando hay fuerza, cuando hay conocimiento y cuando hay amistad, sucede la magia. Y resulta entonces que tuve la gran fortuna de encontrarme con un amigo que viene de Ecuador, que se llama Ariruma, y para abrir esta conferencia nos va a hacer un canto ancestral, un canto ceremonial. Entonces, para que nos preparemos, para que nuestra mente se sincronice, para que podamos conectarnos, quiero invitar a Ariruma para que pase por acá y vamos a empezar con este canto y después ya vamos a entrar en materia. ¿Listo? Adelante. Aquí. Perfecto. Buenos días. En los pueblos indígenas hay varias maneras de saludar. Una de esas maneras y un saludo es: se alegra mi corazón al verte, ¿no? Entonces estamos alegres al reencontrarnos aquí. Hay otro saludo en los Andes que se dice amaquilla, amayuya, amashua. Y la otra persona responde y dice Kampash Shinayata Kangi. Amaquilla, no a la pereza. Amayuya, no a la mentira. Amashua, no al robo. Y la respuesta que decimos Kampash Shinayata Kangi significa: tú también tienes que ser así, ¿no? Ese era el saludo cotidiano en nuestros pueblos, ¿no? En los Andes, en el Tahuantinsuyo. Y posiblemente por eso es que en esas épocas, antes de que vengan los españoles, antes de la invasión, en esa época creo que no había corrupción, ¿no? Y según las crónicas y la mayoría de los cronistas que son europeos, afirman efectivamente de que era una sociedad, ¿no? Que se regía por un sistema de producción, un sistema de organización, que es el Aishu, ¿sí? El Aishu vendría a ser, como ahora hablamos del capitalismo, el socialismo, ¿no? El Aishu era el sistema propio que nosotros tenemos, que afortunadamente no ha desaparecido a pesar de tanta violencia, ¿no? Que hemos vivido en la colonia y la república. Y gracias a esas matrices hemos subsistido, ¿no? Pero bueno, como vamos a avanzar con el tema, quería agradecerle a nuestra Mashi, es compañero o compañera, ¿no? Mashi, Mariana. Y a ustedes también, ¿no? Por este momentito. De pronto esto les sirve para todos. Es que nuestros pueblos son músicos por naturaleza, ¿no? Porque al convivir con la madre tierra, el primer maestro que tenemos es la naturaleza, ¿sí? Los primeros cantos de sanación que tenemos es la naturaleza, ¿no? Entonces, como ustedes tienen aquí muchos pueblos originarios, ¿no? Todos nuestros pueblos tienen el privilegio de caminar cerca a los ríos, y el sonido de los ríos son himnos, porque no es uniforme, no es homogéneo, es diverso. Y esos sonidos interactúan con nosotros, ¿no? Y de esos elementos de la naturaleza, pues nosotros hemos ido obteniendo el material para los instrumentos de música, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos los instrumentos de viento, ¿no? ¿No? Entonces, hay un instrumento que tiene como 12 caños, ¿no? Que se llaman los toyos y que son muy profundos, ¿sí? Y lo mismo tenemos este instrumento que viene a ser la bocina, que viene a ser un
un medio de comunicación, ¿no? Entonces, miren el cortocircuito que generamos, ¿no? Entonces, estos instrumentos, digamos, los que utilizamos son los caracoles de mar, ¿no? Y tenemos de distinto tamaño. Los pequeños sirven para las convocatorias de la comunidad, de la población, ¿sí? Y cuando se invita a otras comunidades, entonces hay un instrumento más grande. Y cuando vamos a una cosa que decir, quieren destruir Chiribiquete, supongamos que quieren destruir eso y llegar allá con las madereras y extraer todo eso, entonces hacemos sonar los caracoles grandes, ¿no? Esos caracoles grandes tienen una fuerza de sanación, ¿sí? Porque vibra, tiene mucha fuerza y no es monótono tampoco, ¿sí? Porque a veces el occidente piensa que lo indígena es monótono, es muy primitivo, ¿no? Y no es así, ¿sí? Entonces nuestra primera conexión en el mundo de la música es la madre tierra y luego pues somos las personas, ¿sí? Y por esa razón es que cuando nosotros empezamos a hacer una reunión, ¿no? Primero se hace una ceremonia. Entonces el artista hace una ceremonia previo a presentarse en algún concierto, ¿sí? Así que como el tiempo es corto, solamente vamos a compartir el tema de hacer un canto ceremonial. Entonces vamos a ponernos de pie, ¿sí? Bueno, entonces los que pueden tomarse las manos. Entonces venga, Mashi. Y como aquí tenemos en representación del futuro, venga por acá. Entonces, el canto es, vamos a hacer una práctica, ¿no? La primera parte dice, ja, ja, Hawaiiai, 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 ai, ai, ai. ¿Sí? Repasamos. Ja, ja, Hawaiiai, 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 ai, ai, ai. Hawaii, 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 ai, 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 ai. Repaso. Hawaii, 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 ai, 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 ai. Segunda parte. Tercera parte. Y no se olvide. Hawaii, 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 ai, ai, ai. Repaso. Hawaii, 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 ai, ai, ai. Esto lo hacemos en círculo, ¿no? Pero aquí no podemos, pero es importante estar tomados de la mano, ¿sí? Okay. Para compartir la energía que tenemos, ¿no? Entonces ahora vamos en serio, ¿sí? Vamos a hacerlo todo. Aspirar. Soltamos despacio. Aspiramos. Soltamos. Aspiramos. Soltamos. Ja, ja, Hawaii, 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 Hawaii,
Hawái, ay, 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 ay. Hawái, ay, Hawái, ay, Hawái, ay, Hawái, ay, Hawái, ay, 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 ay. Hawái, 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 ay, Hawái, 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 ay, Hawái, ay, 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 ay. Hawái, 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 ay, Hawái, 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 ay, Hawái, ay, 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 ay. Hawái, ay, Hawái, ay, Hawái, 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 ay, Hawái, 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 ay, Hawái, ay, 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 ay. Hawái, ay, Hawái, ay, Hawái, 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 ay, Hawái, 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 ay, Hawái, ay, 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 ay. Y el último, se dan un abrazo con las personas que estén al lado. Ay, gracias. Gracias, Ariruma. Te recibo. Y los abrazos, lo mejor de los abrazos es que liberan un neurotransmisor que se llama oxitocina. Y la oxitocina es la neurohormona de la confianza, del vínculo. Y es maravilloso y hace cosas geniales en nuestro cerebro, así como la música. Bueno, para poder empezar entonces con esta conversación, porque esa es la idea, que sea una conversación, los voy a invitar a escanear el QR que tenemos en pantalla para que interactuemos, para que conversemos. Entonces, con el celular escaneamos, por favor, pueden poner el nombre que ustedes quieran, llamarse como quieran en esta experiencia, así que adelante. Mientras vamos escaneando el QR, les voy a contar entonces un poquito sobre cómo llego al interés por entender el cerebro y el procesamiento auditivo. Soy mamá de una niña hermosa de 10 años y resulta que en pandemia tuve un reto bastante complejo con mi hija porque por alguna razón empezó a presentar ciertos problemas auditivos o veían su comportamiento como que no escuchaba bien, pero ella desarrolló el lenguaje adecuadamente, era una niña que iba bien en su desarrollo, así que decido llevarla al médico, al otólogo, y resulta que mi hija tenía o tiene en ese momento una hipoacusia moderada bilateral, es decir, mi hija tiene una pérdida auditiva del 60%. No me había dado cuenta, no sabíamos, pero lo más bonito de todo y lo que realmente me llevó a interesarme, a profundizar, fue cuando se puso los audífonos por primera vez. Y cuando se puso los audífonos por primera vez, lo primero que me dijo fue, mamá, wow, así suena el agua. Wow, mamá, nunca había escuchado el agua. Y para mí eso fue súper fuerte porque lo que me llevó a reflexionar es cuánto pasamos en piloto automático por la vida, sin darnos cuenta de los sonidos, como el agua, como un automóvil, como el viento. Ella nunca había escuchado eso. Y ver su cara de sorpresa cuando se enfrentaba a esos sonidos, me hizo primero preguntarme y decir, tengo que ser más consciente. Normalmente hablamos del canal visual, que todo entra por los ojos. Normalmente hablamos del olfato, pero del oído nos olvidamos. E incluso en las investigaciones en neurociencia, cuando buscamos, es donde menos hay investigación. Desde ese momento yo empecé a decir, quiero saber más sobre nuestro cerebro, cómo reacciona a los sonidos, cómo reacciona a la música. Y es un poco de lo que les voy a contar hoy. Lo que les voy a contar hoy es cómo hoy, o lo que sabemos hoy desde la neurociencia y desde esto tan bonito que es la música o el procesamiento auditivo. Primero entonces, quiero empezar preguntándoles una cosita, y es, ¿desde qué momento en la vida creen ustedes que empezamos a influir, que la música empieza a influir en nuestra vida? ¿Desde qué momento? ¿Desde la adolescencia, desde la niñez, antes de nacer o desde el vientre? ¿Ustedes qué creen? ¿Que desde cuándo empieza a tener un impacto en nosotros la música, los sonidos? Así es, desde el vientre. Lo que nosotros sabemos, muy bien, 15 desde el vientre, lo que nosotros sabemos hoy en el mundo de la neurociencia es que en el último trimestre del embarazo es
un elemento o un momento fundamental para que los sonidos empiecen a influenciarnos. Se han hecho experimentos en bebés recién nacidos en donde ellos reaccionan con una sonrisa refleja a la música que la mamá escuchaba en el embarazo o incluso a las series que la mamá se veía. Entonces, la mamá pone la serie, el bebé reacciona con una sonrisa en ese momento, digamos que cuando nace, al momento de nacer. Pero más bonito aún, resulta y sucede que también nuestro procesamiento auditivo tiene cambios cuando tenemos un bebé. Y hay una diferencia importante entre hombres y mujeres. Resulta que las mujeres reaccionamos a nivel neuronal ante el llanto de cualquier bebé, pero el hombre solamente reacciona al llanto de su propio bebé. Eso es una diferencia maravillosa, es una diferencia muy hermosa. Entonces un bebé puede llorar y los hombres, pero si es su bebé, inmediatamente el cerebro reacciona a través de una estructura que se llama la amígdala cerebral. Y esto es importante porque aquí empezamos a darnos cuenta que, por ejemplo, no escuchamos con los oídos, no vemos con los ojos, no olemos con la nariz. Es el cerebro el que hace todo. El oído es simplemente un canal. Lo que hace el sentido de la audición o cualquier otro es capturar la información y llevarla hasta el área que lo procesa. Pero quien representa el mundo sonoro, el mundo visual, el mundo olfativo, es el cerebro. Y lo más bonito de todo es que nuestro cerebro es subjetivo. Es decir, que frente a un mismo sonido, a una misma canción, podemos tener reacciones absolutamente diferentes, que van a estar marcadas ¿por qué? Por nuestra experiencia previa, por nuestra crianza, por nuestras relaciones, por nuestra exposición anterior a eso. El cerebro necesita de la experiencia para poder ¿qué? Representar. Por eso todos no vivimos igual una pieza musical, todos no vivimos igual un sonido, sino que depende mucho de esa experiencia como tal. Entonces me preguntaban, Mariana, ¿uno puede escuchar teniendo una pérdida auditiva? Sí. ¿Una persona sorda puede escuchar? Sí. ¿Una persona ciega puede ver? Sí. ¿Por qué? Porque el cerebro puede producir sonidos, porque el cerebro puede producir imágenes, porque realmente vemos es con el cerebro, realmente escuchamos con el cerebro, no con los sentidos. Entonces los sentidos son simplemente un canal, una forma que nos empieza a mostrar cómo representamos el mundo. Y lo que empezamos a entender, más maravilloso aún, es que la música se representa en todo nuestro cerebro. Activa diferentes redes y diferentes zonas, pero más aún el mundo de las emociones. ¿Y qué son las emociones? Nosotros hablamos mucho del mundo de las emociones, del mundo de los sentimientos, y Antonio Damasio, un gran neurocientífico, el cual respeto y sigo mucho, de la Universidad de Lusófona en Portugal, ha planteado una diferencia importante entre tres tipos de expresión afectiva. La primera, las emociones primarias, con las que nacemos. Nosotros no llegamos al mundo como una tabula rasa, como una hoja en blanco. Nosotros llegamos al mundo con información. Es como si trajéramos una maletica con emociones, como un bolso con emociones. Nacemos con 6 emociones. ¿Cuáles serán? Miedo, alegría, tristeza, rabia. Hay una anteriorcita al asco. Disgusto. Disgusto, que da paso al asco después. La indiferencia no es una emoción, es un sentimiento. Entonces, nacemos con emociones primarias, nacemos con el tiempo y con la experiencia vamos dando paso a las emociones complejas. Y las emociones complejas ya tienen un aprendizaje. Entonces, la vergüenza es una emoción compleja. La ansiedad es una emoción compleja. El asco es una emoción compleja. La nostalgia es una emoción compleja. Pero resulta que ahí no termina todo. Resulta que también hay otro paso adicional y es el mundo de los sentimientos. Y el mundo de los sentimientos ya implica una representación cognitiva, ya implica pasar por el pensamiento. Para hablar del mundo de los sentimientos, desde las teorías de Antonio Damasio, requerimos mínimo de 1 año para hablar de que yo tengo un sentimiento. ¿Qué sentimientos podemos tener?
La indiferencia es un sentimiento, pero para construirse un año, ¿qué más? La culpa. El tiempo, porque necesita una representación cognitiva y un cúmulo de experiencias para poder que se configure como un sentimiento. Y esa es una muy buena pregunta, porque ¿será que nosotros podemos ver en alguien el miedo? Sí, cierto. Uno dice, ay, esa persona se ve como asustada, o esa persona se ve como triste, ¿sí? Pero uno normalmente no dice, ay, mira ese enamorado caminando por ahí, ¿cierto? O mira ese odioso que va por ahí. No, los sentimientos no se ven. Las emociones sí, pero los sentimientos no. El desengaño es una emoción compleja. Es una emoción compleja. Y hay otra diferencia. Las emociones todas tienen una representación física, visceral, que se llama marcador somático. Entonces, les quiero preguntar, ¿qué será que pasa primero? Que uno siente sudoración, taquicardia, vacío en el estómago y después dice, ay, tengo miedo. O primero digo tengo miedo y después siento en el cuerpo. El cuerpo es primero. El cuerpo le avisa al cerebro cuál es la emoción que se aproxima. Yo primero sudo, primero me da taquicardia, primero me da un vacío y solo después digo, ah, tengo miedo. Ah, estoy como triste. Ve, estoy como raro. Y muchas veces decimos, ay, no tengo una cosa por dentro y no sé qué es. Muchas veces ni siquiera podemos nombrar los marcadores somáticos. Y eso es fundamental porque nosotros y ustedes como productores de música que quieren generar emociones primarias, emociones complejas o sentimientos. Porque eso depende en gran medida de este entendimiento. ¿Sí? Hacia dónde quiero ir, qué es lo que quiero buscar, qué es lo que quiero realmente conectar. De acuerdo a esto, entonces, ¿cuál de las siguientes que están acá es una emoción primaria? ¿Con cuál de las que están ahí nacemos? Con la sorpresa. Con la sorpresa. La ansiedad es una emoción compleja. La emoción primaria de la ansiedad es el miedo. Primero tenemos miedo, pero con el tiempo aprendemos que nos puede generar ansiedad ante ciertas situaciones. Vamos a ver quién va en el podio. Ana Paula va ganando, Danilo va de segundo, muy bien. Vamos a ver entonces cómo la música impacta en el cerebro, ¿cierto? Ya sabemos entonces que tenemos unas representaciones emocionales, que según estas teorías se dividen en tres, que tenemos que intencionar cuando vamos a crear algo, cualquier tipo de estímulo sensorial, qué es lo que yo busco generar. Si es una emoción, necesito que el cuerpo reaccione. Si es un sentimiento, necesito que pase por la cognición, que me lleve a pensar, a recordar, y activa áreas del cerebro diferentes. Aquí tenemos las cortezas temporales, están a los dos lados de nuestros oídos. Esas son las encargadas del procesamiento auditivo. Por alguna razón que yo desconozco, yo no sé por qué, quisiera tener la respuesta, pero no lo sé, en la evolución nuestros hemisferios se cruzaron. Es decir, más o menos en la parte auditiva, el 95% de la información que entra por el oído derecho se procesa en el hemisferio izquierdo. Y el que entra por el oído izquierdo se procesa en el hemisferio derecho. Y sabemos que los hemisferios se han especializado en funciones. Tenemos un hemisferio derecho que es más emocional, que responde más a lo visoespacial, que responde más a la prosodia, al tonito, ¿sí? A esos cambios en la tonalidad de la voz o los cambios en la intención con la que yo puedo hablar. Porque es muy diferente que yo diga muy lindo a que diga muy lindo. Cambia todo. Es la prosodia y eso lo hace el hemisferio derecho. Pero el hemisferio izquierdo es más lógico y es más lingüístico y es más de la comprensión del lenguaje. Es más de poder yo decir, sí, yo entiendo esto. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, generar un diálogo más emocional, yo debería hablar por el oído izquierdo. Pero si quiero que me comprendan más rápido, debería hablar por el oído derecho. ¿Por qué? Porque se procesan hemisferios contrarios. Y eso es fundamental en la intencionalidad de lo que uno quiere lograr en el comportamiento, por la rapidez. Ahora, ojo, el cerebro no funciona por separado, funciona como un sistema, simplemente que nos hemos especializado en ciertas estructuras que se encargan de ello. Pero esta corteza temporal no es la única,
que se encarga del procesamiento auditivo. Y no es la única que se encarga del procesamiento de la música, sino que necesitamos todo el cerebro. Cortezas frontales, que me representan, me traen recuerdos, me generan memorias, pero más importante aún, el sistema límbico, el centro de las emociones. La música tiene una entrada directa a las emociones. Hoy hay terapias para Alzheimer, para Parkinson, basado en música. ¿Por qué? Porque activa estructuras límbicas y las estructuras límbicas son muy antiguas en comparación con las estructuras corticales. Tienen muchos años de evolución en comparación. Por ejemplo, esta parte que es la corteza cerebral, si la comparamos con la edad de la Tierra, tiene 3 segundos en una escala geológica. Pero si comparamos el sistema límbico, tiene 5 minutos en una escala geológica. Es mucho más. Eso nos hace seres altamente emocionales y que el 95% de lo que hacemos, de lo que decidimos y de cómo nos comportamos viene de lo emocional. ¿Qué puede hacer la música en términos emocionales? Activa un área fundamental que se llama el núcleo accumbens, placer, mediado por dopamina. Activa otra estructura que se llama la amígdala cerebral, no estas, está en el cerebro, porque me han dicho, no es que yo me las quité, no, está en el cerebro, ¿cierto? La amígdala cerebral, y es como el centinela, el celador del cerebro, es el que está leyendo todo el tiempo el peligro, el miedo, es el que me clasifica los estímulos como apetitosos o como peligrosos. Y no hay nada más poderoso para activar la amígdala que un sonido agudo. Si yo quiero activar amígdala, necesito un sonido agudo y con eso tengo. Por eso no es gratuito que las ambulancias, que los bomberos, que un grito nos genere físicamente lo que nos genera. Tiene entrada directa a esa área. Voy a poner una metáfora. Es como si los sentidos pagaran un peaje, como si los sentidos pagaran para poder pasar al cerebro. Entonces tengo aquí algo que se llama el tálamo, llega un sentido y el tálamo dice, usted es auditivo, vaya para las cortezas auditivas, menos los sonidos agudos. Los sonidos agudos llegan directamente a la amígdala, no pagan peaje, no hacen parada. Por eso es que reaccionamos de inmediato. Si yo quiero generar alerta, necesito un sonido agudo y el cerebro está diseñado para eso. Lo ha hecho con la evolución, ¿sí? Lo ha hecho de esa manera. Entonces, la música se procesa en todo el cerebro, pero principalmente en áreas límbicas, en áreas primitivas. Cuando pasa a áreas frontales, lo que hacemos es darle sentido a la música, explicarla, racionalizarla. Y hay algo muy bonito dentro de esa racionalización. Y es que esta estructura que ustedes ven acá en naranja, que se llama la corteza ventrolateral prefrontal, evolucionó solo para una cosa, para decirnos automentiras. Y yo les quiero preguntar, ¿ustedes se dicen automentiras? ¿Cierto? Todo el tiempo. Por ejemplo, ¿qué automentiras nos decimos? Es que es lindo. ¿Cierto? Todo lo que empiece con la palabra mañana es una automentira. ¿Listo? Mañana voy al gimnasio, mañana hago la tesis, mañana soluciono, mañana le pago. Son automentiras. Y esa estructura evolucionó solamente para eso. Y algo que hemos encontrado, que es muy bonito y que se está haciendo hoy a través de unos sistemas que se llaman BSA, es que a través de la música podemos inactivar o anestesiar la corteza ventrolateral. Entonces puedo presentar sonidos que de alguna manera disminuyen la manera en que yo me automiento. Eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque evita la procrastinación. Ahora, ¿por qué esa estructura habrá evolucionado de esa manera? Para protegernos. Porque es que hay una frase para mí muy sabia, no hay tarea que más canse que aquella que no has hecho aún. Me digo una automentira y me relajo. Mañana, ¿cierto? Mañana. Sí, evito la procrastinación, más tarde, después. Eso lo hace esta estructura para protegernos, porque cuando yo no he hecho algo, empiezo a pensar en eso y libero cortisol. Y el cortisol es la neurohormona del estrés y en exceso es muy negativa para nuestro cerebro.
Entonces, ¿la música activa solo el lóbulo temporal? Falso, absolutamente falso. ¿Por qué? Porque la música activa todo el cerebro. Desde zonas límbicas y primitivas hasta zonas más modernas o actuales, si lo vamos a poner en esos términos. Vamos a ver un poco de las investigaciones que hay en neurociencia, comportamiento y música. La primera de ellas tiene que ver con la música y la cohesión social. Es increíble cómo hemos encontrado a través de la evolución del ser humano, porque nuestro sistema nervioso central es producto de la evolución, y en esa evolución siempre ha estado mediada la música. Ahorita nos decía Machi, nos decía, es que en nuestras comunidades siempre la música ha existido, siempre la música nos ha unido, siempre la música ha hecho parte del ritual, y así ha sido nuestra evolución. Entonces, hoy sabemos y hoy se hacen intervenciones basadas en música. ¿Para qué? Para disminuir, por ejemplo, la intolerancia. Para disminuir ciertas conductas violentas. Les voy a contar una anécdota de algo que hicimos hace unos años. Aquí en la ciudad de Medellín había un sector que estaba siendo bastante preocupante porque iban chicos, jóvenes, menores de edad, a consumir licor y lo que hacían era poner en sus autos música muy fuerte y se quedaban ahí en una comunidad residencial tomando licor. Pasaban peleas, pasaban muchas cosas bastante fuertes y en esa comunidad vivían principalmente personas de edad avanzada. Entonces nos dicen, Mariana, al laboratorio, nos dicen, ¿qué podemos hacer para disminuir esa conducta sin que sea coercitivo? Sin que vayamos allá a decirles váyanse porque van a volver, ¿cierto? Lo coercitivo siempre va a terminar replicando el comportamiento. Entonces empezamos a estudiar y nos dimos cuenta que con el tiempo y la edad vamos perdiendo cierta sensibilidad ante pitches de sonidos. Y que más o menos a los 19 años se da un cierre, se cierra como una ventana auditiva. ¿Qué hicimos? Con expertos, porque nosotros no somos expertos en música, creamos un sonido que activaba la amígdala y que las personas de edad avanzada no podían escuchar. Y empezamos a soltar el sonido. Con mucho cuidado porque como activa la amígdala puede generar una paranoia y no es nuestra intención. A través de parlantes. Pero era, digamos que una persona mayor de 19 no lo escuchaba. Y los otros tampoco lo escuchaban, simplemente sentían incomodidad. Como que, ay, nos tenemos que ir. 2 semanas y no volvieron. Una forma en que nosotros hacemos ciertas intervenciones en comportamiento a través de sonidos o a través de música. Pero con mucho cuidado, porque lo que queremos es cuidar, ¿cierto? Si nos pasábamos en la intensidad o en la frecuencia, podía sentir paranoia, ansiedad, y no es lo ideal o no es lo que buscamos. Por otro lado está esta palabra, la resonancia neuronal. Y lo que hemos encontrado en varios estudios es que nuestras ondas y nuestras redes neuronales se sincronizan con el ritmo. Es decir, cuando nosotros escuchamos ciertas pistas, nuestras conexiones neuronales empiezan a responder en un patrón parecido. Y por eso hoy hablamos tanto de la música que activa ondas alfa, que las ondas alfa son ondas de baja frecuencia, que se utilizan principalmente en la meditación, que es lo que nos permite entrar como en un estado de flow, en un estado de relajación. Entonces, hoy se le está apostando mucho a los sonidos binaurales para activar ondas alfa y disminuir el estrés. ¿Sí? Y poder empezar a hablar de sanación a través de la música y empezar a hacer terapias cognitivas a través de la música. Ah, pero no, yo no quiero activar ondas alfas ni de relajación, yo quiero es que me pongan atención. Ah, entonces ahí tenemos que hablar más, por ejemplo, de las ondas gamma. Y esas ondas gamma ya requieren de ciertas intensidades diferentes. Lo que empezamos a entender entonces es que la música sí puede activar conexiones en términos de ondas y frecuencias para lograr lo que queremos. Poner atención, relajarnos, hacer tareas al tiempo, disminuir el estrés e incluso traer recuerdos. Porque en pacientes con Alzheimer hoy hay terapias con música. Porque la memoria anterograda se conserva. Yo pongo una pista musical y traigo recuerdos y a la vez aumento la plasticidad cerebral, que es esa capacidad que tenemos para aprender o recuperarnos en cualquier momento de la vida.
Entonces, con intención, nosotros podemos modular el cerebro. Y no solamente el cerebro, sino también el comportamiento. Ahora, ¿les ha pasado a ustedes que entran a una red social y empiezan a hacer scroll, se quedan, y de un momento a otro pasaron 2 horas y no se dieron cuenta? Pasa con frecuencia, ¿cierto? ¿Por qué se da eso? Porque se activa algo que se llama la red neuronal por defecto. La red neuronal por defecto es la red más primitiva que tenemos. Viene desde el tallo cerebral hasta el sistema límbico, áreas primitivas, y se activa principalmente para que no nos demos cuenta que el tiempo pasó, para que no nos demos cuenta que ahí nos dejaron un rato. Digamos que en contenidos como los de las redes sociales, la técnica es contenidos recomendados de corta duración. Pero hoy sabemos que con la música nosotros podemos entrar en estados de flow, que nosotros podemos irnos y no darnos cuenta. Ahora, ¿de qué depende eso? De lo subjetivo, porque no todos, digamos que nos enganchamos o activamos esa red con lo mismo. Ahí entran las diferencias individuales con respecto a lo que me gusta en la música. ¿Y qué hemos encontrado con la red neuronal por defecto? Primero, que genera una conexión emocional profunda con nosotros mismos. Eso es bueno y malo. Es bueno, inicialmente, porque siempre es bueno, digamos de alguna manera, conectarnos con lo que somos. Pero es malo porque pensar en nosotros mismos es demasiado incómodo. Cuando nosotros hacemos metacognición, cuando nosotros hacemos introspección, es qué pereza pensar en nosotros, qué pereza darnos cuenta de nosotros, pero qué importante es. 2, procesamiento autobiográfico. Empiezo a recordar cosas. La memoria implícita, que en ocasiones es tan difícil de llegar a ella, lo podemos hacer a través de música, principalmente sonidos de percusión y viento. Activa esas áreas que están relacionadas con la memoria autobiográfica. Es que nosotros nos acordamos en la vida desde los 5 años. De los 5 años hacia atrás no hay recuerdos, sí están. Y hemos encontrado que a través de la música podemos traer algunos de ellos. Lo que pasa es que sucede a nivel implícito, está por debajo. Y número 3, ayuda profundamente a la creatividad y la divagación. La música genera creatividad por una razón, porque la música exige la conexión de ambos hemisferios. No solamente el procesamiento lingüístico, sino también la comprensión y la decodificación de la prosodia que se puede dar allí. Tenga voz o no tenga voz. Entonces, la red neuronal por defecto, les recomiendo muchísimo que la estudien. Hoy, las investigaciones en neurociencia y música le apuntan directamente a esto, porque al final lo que queremos es que las personas entren en un estado de flow cuando nos escuchen. Que el tiempo pase y se sientan bien, se sientan plenos, que pueda activar recuerdos, que pueda aumentar mi creatividad, pero que también me pueda sentir bien y feliz conmigo mismo. Otro concepto fundamental, cognición corporeizada o cognición encarnada. ¿Y qué es lo primero que hacemos nosotros cuando escuchamos algo? Movernos, ¿cierto? Empezamos a responder con el cuerpo, o el pie, o la mano, y en ocasiones es inevitable hacer el movimiento, inevitable, nos mueve. ¿Por qué? Porque la neurociencia hoy nos muestra que nosotros necesitamos el cuerpo para pensar, necesitamos el cuerpo para aprender, necesitamos el cuerpo para representar. Nosotros lo que hacemos es encarnar la música, sentirla. Digamos que existen bailes, ¿sí? Y que los bailes han sido una representación social y cultural. Pero lo que dice la cognición corporeizada es que tú te mueves como lo sientas, y como lo sientas es subjetivo. Lo podemos sentir de maneras diferentes. Yo puedo querer bailar un vallenato como un reggaetón y está bien, porque así lo siento, ¿sí? De alguna manera, entonces, es la invitación de la cognición corporeizada a desestructurar ciertos asuntos relacionados con el cuerpo y con la música. ¿Cómo podemos representarlos nosotros mismos a través de eso? Y es que es muy difícil. Yo los admiro mucho a ustedes porque es muy difícil y yo me pregunto, por ejemplo, ¿cómo hacer con la música para crear orgullo? Tengo ni idea. No sé qué sonidos llevan a que yo me sienta
con orgullo o envidia. ¿Cómo hago? Pero se requiere para poderlo modular. Porque el orgullo, porque la envidia, porque la vergüenza está en el cuerpo. Por ejemplo, la vergüenza es una caída de los hombros y una inclinación de la cabeza. Si yo podría representar el movimiento en un sonido, ¡wow! ¿Cómo sería? Entonces muchas veces es difícil pensar en qué sonido nos lleva una emoción, pero puede ser de pronto una salida estudiar el cuerpo para crear el sonido. Y eso es lo que nos dice la cognición corporeizada, y es como la invitación. Vamos a ver, ¿cuál es la emoción o sentimiento más difícil de replicar a través de la música? Orgullo, nostalgia, vergüenza o ansiedad. Vamos a ver. La ansiedad es más fácil porque es en la amígdala. Entonces yo con la amígdala. Perfecto. La vergüenza. Según las investigaciones en neurociencia, ¿cierto? Como músicos seguramente ustedes pueden ver otras cosas. Ay, no vi quién ganó. Ah, bueno, no quedó ahí. Entonces, la invitación principalmente es a comprender que necesitamos del estudio de la mente, necesitamos del estudio del cerebro, necesitamos del estudio del cuerpo, necesitamos de la comprensión humana para poder innovar, para poder ser mucho más efectivos, para poder generar desde la música y los sonidos lo que estamos buscando. Porque no escuchamos con los oídos, escuchamos con el cerebro. Gracias. Gracias. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Sí, adelante. Muchas gracias. Tengo una pregunta. Sí. Hace poco leí un libro que se llama This is What It Sounds Like, de Susan Rogers, que también es productora musical y neurocientífica. Sí. Habla de cómo... Ella habla ahí en ese libro de cómo nosotros como personas conectamos con nuestras canciones favoritas. Habla de la letra, la melodía, la armonía, el ritmo. Hubo algo que me hizo la cabeza y fue entender que tenemos dos redes neuronales distintas. Una para procesar todo el tema de la letra, Sí. que pues lo entendí ahí con el tema lingüístico, y otra para la melodía. Uh-huh. Y que eso varía según las personas. Entonces, eso me respondió una duda que yo tenía sobre mí mismo. Yo puedo aprenderme muy fácilmente las melodías, las identifico, pero no me aprendo la letra de las canciones. Y me frustra mucho no poderme aprender la letra de las canciones y se me olvidan, pero lo que llamamos tararear. Uh-huh. Entonces, no sé si hay como formas para hackear esa red neuronal y mejorar, por ejemplo, en mi caso, el tema del aprendizaje de las letras o viceversa. Eso es una buena pregunta porque las dos redes se van a niveles diferentes. La melodía se da a nivel ventral, primitivo, sistema límbico, porque nosotros estuvimos expuestos a la música mucho antes y a los sonidos que el lenguaje. El lenguaje se da a nivel dorsal, y a nivel dorsal estamos hablando de una área más racional. Para aprenderme la letra necesito atención, y la atención es el recurso más escaso hoy. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entrenar la atención. Porque la atención está principalmente en las cortezas dorsolaterales. Ay, y eso es un dato fuerte. Las cortezas dorsolaterales hablábamos de que terminaban su conexión alrededor de los 21 años. Hoy por el uso de la tecnología están los 30 años. 28, 32 años aproximadamente. Lo que hace que sea mucho más complejo hoy, por ejemplo, aprendernos la letra. Pero la melodía se da a nivel primitivo, no tienes que esforzarte, para la letra sí. Y esa es la diferencia. Yo pues le cambio la letra a todas las canciones. Por la atención, ¿cierto? Porque se da a nivel atencional. Pero es eso, ¿qué podemos hacer? Fortalecer atención para poder hackear de alguna manera. Y es complejo. Pero la melodía se da a nivel, es red neuronal por defecto. Porque la corteza dorsolateral, digamos que es todo el lóbulo frontal, es grande. Tenemos la dorsolateral, que podemos decir que es lo que nos hace racionales. Ahí está la anticipación, la medición de las consecuencias, ahí está la atención, ahí está la planeación. Y más abajo tenemos la orbitofrontal. La orbitofrontal tenemos que ver con inteligencia emocional, inteligencia social, empatía, teoría de la mente.
Esta se conecta a los primeros 5 años de vida. Pero esta solamente se conecta por 2 factores, la frustración y el saber esperar. Hoy no esperamos nada, todo es inmediato. Y estamos en una sociedad de evitar la frustración. Entonces, entre menos me frustre y menos espere, más se demora para conectarse. Entonces, tenemos que enseñar a esperar, sí. Y entonces tenemos que frustrar a los niños, sí. Tenemos que hacerlo, eso hace parte de. Yo con mi hija, por ejemplo, hay veces juego y le gano. Mamá, ¿por qué me ganas? Porque soy mejor que tú en esto, ¿cierto? Perder. Porque si no le damos el recurso para aprender a perder, cuando salgan al mundo social y pierdan, no van a saber cómo defenderse. Entonces, fundamental eso. Y es por eso, por esas 2 razones. O sea, necesitamos frustración y necesitamos saber esperar. Como no la tenemos hoy, esta corteza se está enlenteciendo en su desarrollo. Sí, eso es complejo. Y eso explica también por qué hoy no entendemos, por ejemplo, nuestros estudiantes. Tan difícil, ¿cierto? Decimos, no, estos muchachos, no, tienen cerebros diferentes. El cerebro hoy funciona diferente. ¿Cómo? Todo lo tienen a un clic. Se ha alterado el sistema atencional, se ha alterado el procesamiento de la información, se ha alterado la memoria, porque la extendimos a los dispositivos. Ya nosotros no guardamos conceptos, guardamos rutas. Y se ha alterado los centros de recompensa del cerebro. Ya es mucho más difícil hoy hacer feliz a alguien. Mucho más difícil hacer feliz a alguien. Somos menos felices. Es un poco parecido a la pregunta que él me hacía. Digamos que a nivel rítmico va a activar esas áreas muy primitivas, áreas en donde nosotros no lo pasamos por la razón. Ahora bien, sí es cierto que nuestro cerebro es altamente permeable. Nuestro cerebro es una esponja. Todo lo que nosotros consumimos en el día a día lo absorbemos y sin darnos cuenta afecta mi comportamiento. Entonces, pues digamos que ahí tendríamos que mirar cómo procesan esas letras de esas canciones y eso qué impacto tiene en el comportamiento de ellos hoy. Sí, se nota. Es así, ¿cierto? Entonces nosotros decimos, y me ha pasado con mis estudiantes, no es que yo es por el ritmo, a mí la música no, es porque es para bailar, para pasar rico. Al fin y al cabo el cerebro es una esponja. Así tú no quieras ponerle atención o no te aprendas la letra, eso tiene impacto. Lo que yo escucho, lo que yo veo, de las personas que me rodeo, por neuronas en espejo, eso me va a modular, eso me va a afectar. Somos el producto de lo que consumimos. Punto. Eso es. Digamos que en términos de ritmo, el cerebro sí responde mucho más rápido a unos que otros, ¿cierto? Pero en términos de letra o de contenido, ya depende mucho. O sea, yo creo que no diferencian, ¿cierto? Depende, porque depende de la atención. Depende. Exactamente. El cerebro es literal, muy absolutamente literal. Totalmente literal. Entonces, para hablar de que diferencian, requerimos de que la corteza dorsolateral esté desarrollada, así que hacia los 30 años empezamos a diferenciar. Más o menos. ¿No? Muchas gracias.